Gracias por tener la amabilidad de entonar estos cánticos al Señor, que todo lo merece, pues Él es más de lo que usted y yo podemos pensar e imaginar, pues nuestra mente jamás podrá alcanzar a tener una idea exacta de la grandeza de nuestro Dios. Quiero recordarles que en la introducción del culto nosotros tuvimos una lectura en Romanos 4, donde nos dice, leímos los versos desde el 13 hasta el 21, y en esa porción, si usted fue poniendo su atención, se dio cuenta que Abraham, por su fe, alcanzó la promesa de Dios. Yo les dije a ustedes que había estado preparándome porque pensé que este culto debía terminar a las 8 de la noche por las razones de prudencia, y yo prometí eso, y voy a hablar de las promesas de Dios. Y como Dios promete, y cuando Él promete, Él cumple lo que promete, yo quiero cumplir con eso que yo prometí esta mañana también. Amados hermanos, Abraham alcanzó, dice, la promesa a través de su fe. La promesa es una declaración que hace alguien que tiene poder y determinación para que lo que dice se cumpla. Una promesa es empeñar fidelidad y poder, o poder y fidelidad, de manera que produce adhesión en el corazón del que espera lo que se le ha prometido. Ese que recibe luego una promesa tiene una acción de gracias, pues va a reconocer el don del que prometió y proveyó. Promesa es palabra dada, palabra empeñada, expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien. Eso es promesa. Y qué bueno que nosotros podemos ser testigos. Estamos siendo testigos de primer orden de que el hombre frecuentemente falla a lo que promete. Y qué bueno es poder pensar en nuestro Dios como un Dios que cumple con lo que promete, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, dice la Escritura. Las promesas siempre deben ser confiables, porque las promesas encienden una llama de esperanza que transforma la actitud y la mente de una persona. Una persona tiene valor, o una promesa tiene valor, si quien promete tiene la integridad de cumplir con tal asunto. Hay promesas que pueden ser verdaderas y hay promesas que son engañadoras y que no son reales y que se desvanecen. Nadie es más confiable que Dios. Dice el libro de Hebreos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Sin lugar a dudas, si nosotros revisáramos esto ampliamente, nosotros tendríamos que ver desde el mismo libro de Génesis, podemos ver que Dios prometió al hombre cosas y que Satanás también prometió cosas al hombre. Si usted va al capítulo 2 y 3 de Génesis, usted va a notar las promesas de Dios y la promesa que hizo Satanás. Satanás le dijo al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirían. Eso fue una promesa que Satanás usó para atraer la confianza de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó con la promesa que hizo Satanás? Terminó en un engaño. El hombre finalmente sufrió las consecuencias. ¿A quién debió haberle creído el hombre? A su creador, a Dios. Por ello, tenemos que ver en esta noche algunos asuntos acerca de el Dios de nosotros. Es un Dios de promesa. Es un Dios de promesa. Por eso la fe tiene promesa de parte de Dios. Y la Escritura dice que los creyentes andamos por fe. Y a los que andan por fe, Dios les da su promesa. Es por ello que el mismo Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, siempre le habló a sus discípulos acerca de esa promesa. Y Él les decía que Él les iba a enviar la promesa del Padre. Que cuando muriera y resucitara, esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. Y dice, y esta promesa será para vosotros, para los creyentes. Y el que tiene promesa de Dios, espera en Él. Pues la Escritura dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que no vamos a ver, pero sí lo ratifica, que por fe aquellos hombres alcanzaron promesas, las promesas que Dios le había hecho. Y por ello, la Escritura nos dice que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es el consolador que Dios prometió que en su ascensión, cuando Él resucitó y ascendió, estaría con nosotros. Dios hizo promesas y las cumplió a Abraham, a Noé, a David. Y no solamente Dios hizo promesas a individuos, Dios hizo promesas a una nación que se llama Israel. Dios le hizo también promesas y a todos les cumplió. Por eso cuando leíamos Romanos 4, veíamos a Abraham, dice, con un cuerpo ya casi muerto, y su esposa, una mujer ya anciana, con posibilidades de tener hijos desde el punto de vista científico nulas, creyó a las promesas de Dios, y Dios cumplió y le dio a Isaac, quien es llamado el hijo de la promesa. Nosotros, los creyentes que siglos después estamos aquí, somos hijos de la promesa también. Pues
La palabra del Señor dice, y esta es la promesa, la vida eterna. Dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso está en Primera de Juan 2:25. Qué bueno es poder tener la certeza que el apóstol Pedro nos cuenta en su segunda epístola, capítulo 1, verso 4, dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas, expuesto en un término superlativo. Y cuando se expresa esto al verdadero creyente le hace tener una confianza plena en lo que Él nos ha prometido. Saben que solo la gente que tiene confianza y fe en Dios puede tener esperanza en sus promesas. Pues la Escritura dice, para que por la fe y la paciencia los creyentes, ¿qué heredamos? Las promesas. Por fe y con paciencia, como dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos dice que Dios, dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 6 que somos herederos según la promesa. Esto es verdaderamente impactante. Dios retó al hombre para que confiáramos en Él. Y Dios hizo un pacto con el hombre para salvación. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios promete, serás salvo. ¿Cuántos tienen esa seguridad aquí? De salvación. Dios ha prometido salvación a todo aquel pecador que reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Y el que confiesa eso con su boca, dice, será salvo. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Esa es una verdad cardinal en la Escritura que debemos apreciar, y nosotros los creyentes debemos tener suficiente confianza en Dios para planificar nuestras vidas sobre las promesas que Dios nos ha hecho a los creyentes. Planifique su vida basado en las promesas de Dios y usted verá bendiciones a su vida. Y usted no será decepcionado porque usted confía en quien es fiel por naturaleza. Una promesa de Dios representa lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en nuestras vidas. Y Él tiene el poder para cumplir la palabra que Él ha empeñado. Él tiene el poder de cumplir su palabra. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene poder para hacer cumplir eso. Para que nazca una mata de mango, un árbol de mango, usted debe sembrar una semilla de mango. Si no siembra la semilla, jamás va a germinar el fruto del mango.
así funcionan las promesas de Dios. Debemos creer en ellas. Debemos creer en ellas, pues Él tiene el poder de hacerlas realizar. Él tiene el poder. Por ello, la fe verdadera nos lleva a confesar lo que solo es posible en el poder del Señor. Sin lugar a dudas, las consecuencias de confiar en las promesas de Dios es que hay victoria, triunfo, crecimiento. Cuando confiamos en ella, construya su vida en las promesas de Dios. Crea en Dios, créale a Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Vaya allá. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice allí la Escritura: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Las promesas de Dios son efectivas en los creyentes, en los que le creen. Por eso la invitación de Dios es para que todo aquel que en Él cree va a obtener las promesas de Dios, va a obtener los galardones que Él ha prometido. Por eso debemos creerle a Él y en Él. Y por eso en esta noche nuestro llamado es que nosotros, mire, pudiéramos revisar en esta noche, créame, muchas promesas que Dios le hace al creyente. Pero mire, no olvide estas promesas. Segunda a los Corintios 1:20. Es un texto que ustedes lo han leído muchas veces, pero que yo quiero volver a reiterar esto, a enfatizar esto, para que usted vea lo que significa haber confiado en el Señor. El nosotros haberle puesto nuestras vidas como fundamento basado en las promesas de Dios. Segundo a los Corintios 1:20 dice allí la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. Por medio de nosotros, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Este es un texto verdaderamente impresionante, impresionante. Las promesas de Dios son sí en Cristo, porque Él le dijo allá a Adán y a Eva, allá en el Edén, que Él les iba a enviar. Les iba a enviar el que los había de liberar de la condenación del pecado. El diablo nos hirió en la cabeza, pero yo le heriré en el calcañar. Y de esa mujer nacerá una simiente que derrotará al que tiene el imperio de la muerte. ¿Cumplió eso Dios? Sí, lo cumplió. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Esto es extraordinario, estimados hermanos, a los amigos que puedan estar aquí en esta noche. Mejor es confiar en Jehová que en la palabra de los príncipes de esta tierra. Los hombres mienten, engañan, defraudan, pero Dios siempre cumple su palabra. Queremos animar a los hermanos
a que en medio de estos tiempos tan difíciles que usted y yo estamos viviendo, sigamos confiando en lo que Dios ha dicho. Revise las promesas de Dios. Él dijo que Él volverá y yo la espero. Una de sus promesas es que Él volverá. Y los que confiamos en eso, estamos esperando que Él regrese por nosotros. Así es que a los amigos que están aquí, si usted ha puesto su confianza en un amigo, en un familiar, en alguna personalidad política del país, le decimos, solo Cristo es confiable. Venga a Él y viva por fe, confiado en sus promesas.